Buenas, espero que se encuentren muy bien. En el presente video vamos a desarrollar dos ejercicios aplicando la regla de la cadena. Este video forma parte de una lista de reproducción para el estudio de la integral indefinida. En un primer momento vamos a leer las instrucciones generales. Cada una de las funciones va a ser derivada con respecto a x. Cualquier otra letra considerada va a ser tomada como una constante real y las expresiones van a estar definidas en su dominio correspondiente. Para el primer ejercicio tenemos la función f de x, donde su criterio va a ser logaritmo natural y el argumento de ese logaritmo natural a por Euler elevado a la b por x al cuadrado más c por x y todo eso más d. Una vez más, se recalcan que las letras a, b, c y d van a ser consideradas como constantes reales. Entonces, para poder derivar esa expresión, necesitamos encontrar la función externa y la función interna. En este caso, vamos a considerar la función externa f de x como el logaritmo natural de u, donde podemos ver en el ejercicio que u va a ser este argumento de acá. Entonces lo escribimos. U va a ser igual a por Euler elevado a la b por x a la 2 más c por x más d. Como lo que queremos derivar va a ser la función f de x, o sea, tener esta expresión de acá. Recuerden que al derivar un logaritmo, este tiene la forma de 1 sobre u por u derivado. Nótese que ya tenemos la función u y lo que tenemos que hacer es derivarla. Por lo tanto, u derivado va a ser igual a, como aquí tenemos una suma, recuerden que la suma al derivarse se deriva cada uno de sus términos por aparte. En este caso aquí tenemos una multiplicación. Entonces recuerde que podemos aplicar la regla del producto. Como A es una constante, al derivarse esto va a dar 0. Por lo tanto, este término no se considera. Entonces, tendríamos A multiplicado por la derivada con respecto a x de e elevado a la b por x a la 2 más c por x más la derivada con respecto a x de d. Ahora, nótese que aquí tenemos dos funciones. En este caso es la exponencial. Y tenemos como base el Euler. Entonces, para poder derivar esto, recuerden que la función de Euler cuando tenemos un exponente, por ejemplo, e elevado a la v, esto se deriva como e elevado a la v por v derivado. Entonces, u derivado va a ser igual a que multiplica, perdón, a Euler elevado a la b por x a la 2 más c por x y va a multiplicar con respecto a x a lo que tenemos en el exponente, b por x elevado a la 2 más c por x. Esto más la derivada con respecto a x de d, como d es una constante, esto va a ser 0. Entonces, continuando con la simplificación de la expresión, va a ser a igual a e elevado a la b por x a la 2 más c por x multiplicado por esta expresión derivada. Una vez más, como tenemos una suma, derivamos cada uno de los términos por aparte. En este caso, el primer término es b por x a la 2. Por lo tanto, lo que hacemos es bajar en un grado el exponente de la siguiente manera. 2 por b por x. Recuerden que como estos son multiplicaciones, podemos aplicar la conmutatividad. Más al derivar la expresión c por x nos queda simplemente c. Ahora, ya tenemos la expresión u derivado. Y lo que nos pide para tener la función derivada de f de x es 1 sobre u multiplicado por u derivado. Por lo tanto, f de x derivado va a ser igual a, acá tenemos la expresión de lo que es u, la podemos copiar y pegar. Este es el denominador de la fracción con numerador 1 y va a estar multiplicado por u derivado, que es lo que acabamos de obtener hace unos momentos. Entonces, esta expresión que tenemos acá
es el resultado de derivar f con respecto de x. Para un segundo ejercicio, una vez más, tenemos todas las funciones para derivarlas con respecto de x. Cualquier otra letra mencionada va a ser considerada una constante real y la función va a ser bien definida en su dominio correspondiente. En este caso, tenemos como criterio para la función g de x, Euler elevado a alfa por logaritmo natural, donde el argumento de este algoritmo natural va a ser beta por x a la 2 más gamma por x más delta. Una vez más, identificamos nuestra función externa, en este caso g de x, como Euler elevado a la u. Y u va a ser todo lo que tenemos en dicho exponente. Alfa por logaritmo natural de beta por x elevado a la 2 más gamma por x más delta. Ahora, como ya mencionamos en el ejercicio anterior, sabemos cómo es que se va a derivar la función de Euler cuando tenemos un exponente. En este caso, g de x derivado va a ser igual a Euler elevado a la u por u derivado. Una vez más, la expresión u ya la tenemos bien identificada, que es la que obtenemos respecto al enunciado de manera directa. Ahora lo que debemos hacer es derivarla. Por lo tanto, u derivado va a ser igual que en el ejercicio anterior, aquí tenemos una multiplicación, pero como se menciona en el enunciado que alfa es una constante real, su derivada va a ser cero y por lo tanto su término no se va a considerar. Entonces tendremos alfa que multiplica a la derivada con respecto a x de logaritmo natural de beta por x elevado a la 2 más gamma por x más delta. Ahora necesitamos derivar un logaritmo natural. Del ejercicio anterior ya sabemos cuál va a ser la forma estándar que va a tener esta derivada. Entonces, alfa va a multiplicar a 1 sobre, en este caso, el argumento del logaritmo natural, que sería beta por x elevado a la 2 más, perdonen, gamma por x más delta. Y esto va a estar multiplicado por la derivada con respecto a x de este mismo argumento. En este caso, beta, perdonen, beta por x elevado a la 2 más gamma por x más delta. Y cerramos paréntesis. Ahora simplemente tenemos que aplicar esta derivada. Todo lo que ya hemos escrito antes que no va a cambiar, podemos simplemente copiarlo y pegarlo para ahorrar un poco de tiempo. Ahora, la derivada con respecto a x de beta por x a la 2 va a ser 2 por beta por x más la derivada de gamma por x va a ser simplemente gamma y la derivada de delta, como es una constante, en este caso va a ser 0 y cerramos paréntesis. Ahora, acá noten que lo que tenemos son simplemente multiplicaciones. Entonces, estos paréntesis externos podemos quitarlos, no son realmente necesarios. Entonces, decimos que la expresión al simplificarse va a ser alfa por beta multiplicado por x a la 2 más gamma por x más delta. Esto es el denominador con numerador 1 y va a multiplicar a toda esa expresión de acá, que sería 2 beta por x más gamma. Ahora hemos encontrado la expresión u derivado, que es esta que tenemos acá. Ahora, ya teniendo todas estas funciones bien identificadas, podemos decir que g de x derivado va a ser igual a Euler elevado a la u. Tenemos que esta es la expresión u, entonces podemos copiarla y pegarla por acá. Y eso tiene que ser multiplicado por u derivado, lo cual es la expresión que acabamos de obtener hace unos momentos.
Aquí lo acomodamos un poquito nada más para que sea más ordenado. Y esta expresión que tenemos aquí es la equivalente a g de x derivado. Ahora, eso es un material didáctico desarrollado como parte de una propuesta didáctica basada en el aula invertida. Eso es parte de un trabajo final de graduación de la Universidad de Costa Rica para obtener el grado de licenciatura en enseñanza de la matemática. Este video fue elaborado por Marco Montero en el año 2016. Muchas gracias.